Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a otro vídeo donde os voy a hacer una reseña de este libro, El Tao del Islam. Antes de eso os animo a todos a que vayáis a adamacademia.com/test y hagáis el test de personalidad que os he dejado ahí, que al terminarlo os da resultados a partir del Corán y la Sunna. El enlace está abajo en la descripción. Muy bien, este libro, El Tao del Islam. ¿De qué trata? ¿No? Obviamente el título es un poco llamativo, ¿no? El Tao del Islam. Vale. La cuestión es que el taoísmo, por si no lo sabéis, es una tradición oriental y el concepto central básicamente es el Tao. Tao viene a ser algo así como el equilibrio o la armonía que rige las cosas en el universo. Y el taoísmo, como muchas otras tradiciones orientales, digamos que no tienen un concepto demasiado claro, podríamos decir, o nítido acerca de la divinidad o de Dios, del creador, pero sí, digamos, del fluir que hay en el universo, de la unidad que hay en el universo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la pretensión de este libro? Básicamente, la autora, que se llama Sachiko Murata, ella procede de China, si no me equivoco, de la tradición taoísta, y es esposa, interesantemente, de William Chittick. William Chittick es un famoso autor musulmán dentro de la tradición sufi, ¿no? Es decir, de la tradición espiritual, ¿vale? Y antes de que algunas personas empiecen a reaccionar cuando escuchan la palabra sufi básicamente son los defensores de la tradición espiritual islámica, ¿vale? Obviamente dentro de la tradición pueden haber elementos más cuestionables, menos cuestionables, pero al final somos musulmanes, ¿vale? Y todo lo filtraremos por el Corán y la Sunna. Muy bien, volviendo a nuestro tema. Es una pareja interesante este matrimonio, William Chittick, porque él escribe mucho sobre espiritualidad islámica y Sachiko Murata ha escrito algunos libros, que es su esposa, pues hablando sobre esa similitud, ¿no? Digamos, entre el camino espiritual del Islam, incluso si quitamos elementos que puedan parecernos imprecisos, lo cual me ocurre a mí, y obviamente las tradiciones espirituales orientales, ¿vale? Lo único que voy a hacer es sacaros algunos extractos de este libro y para enseñaros básicamente, pues, de qué va. Igual os animáis y lo compráis, eso sí está en inglés. Vale, cuando decimos el Tao del Islam, ¿a qué se está refiriendo? Básicamente el equilibrio, ¿no? En el Islam, si lo quieres decir así, o la armonización. Vale, en esta corriente de pensamiento, digamos, oriental, se considera que existen dos fuerzas operativas en el universo, ¿vale? Que es el yin y el yang, lo habréis escuchado alguna vez. Que podríamos traducirlo con el riesgo, igual que cuando traduces a veces conceptos del Islam, con el riesgo de ser impreciso, podríamos traducirlo como la energía más masculina y la más femenina, ¿no? La energía más dominante, en el buen sentido de la palabra, y la energía más acomodativa, ¿no? O acomodante, no sé si es correcto eso. La energía más quizás centrada en los propósitos y en el alcanzar los propósitos, y otra energía más centrada en el cuidado y la ternura, ¿no? Una energía más centrada en la justicia y lo contundente, y otra más centrada en la compasión y en la misericordia. Y la cuestión es que esto es interesante, es que cuando los musulmanes llegaron a China, se produjo como este intercambio de ideas que se suele producir. De hecho, hay otro libro específico sobre el intercambio de ideas y cómo el Islam fue explicado por algunos musulmanes chinos en términos que les eran familiares. Inshallah, otro día hablamos de ese libro. Y la cuestión es que el autor, o la autora en este caso, ¿vale? Y muchos otros pensadores han hecho la similitud entre el concepto islámico del Jalal o el Jamal, ¿no? Decimos que los atributos de Dios o las cualidades de Dios se podrían clasificar en aquellos de Jalal, es decir, de autoridad, de contundencia, de majestuosidad, y aquellos de Jamal, aquellos que tienen que ver con la belleza, la ternura, ¿no? Y estos atributos de Dios naturalmente están operando en el universo. Por tanto, en el universo hay siempre ese equilibrio entre la justicia, la contundencia, la autoridad, y luego, por otro lado, la belleza, la misericordia, ¿vale? Alguien podría venir y decir:
esas energías, ¿no? Masculina y femenina. Insisto que sí, puede ser problemático, ¿no? Hay que ver cómo se dicen las cosas con cuidado. Pero es cierto que en el Islam, por ejemplo, es muy importante que se equilibren las dos cosas, ¿vale? Porque si no, si haces excesivo hincapié en la justicia, se elimina la misericordia. Pero si haces excesivo hincapié en la misericordia, se elimina la justicia, ¿vale? Y de hecho esto ocurre en el concepto de Dios que tenemos los musulmanes. Es muy importante mantener ese equilibrio. Vale, voy a leeros algunos fragmentos del libro, por si os anima. El primero de ellos está en un capítulo donde se habla acerca de cómo los musulmanes ven el universo. Y lo interesante de este libro es que hace muchas comparativas entre dos cosas, ¿vale? Porque de eso se trata, ¿no? El Tao del Islam, ¿vale? La forma en la que el Islam equilibra conceptos, entre comillas, opuestos. Y la idea es que detrás de en la polarización está la atracción, ¿vale? En cierto modo, no sé cómo decirlo. En la polarización está el equilibrio, ¿vale? O encontrar el equilibrio entre opuestos es ahí donde está el equilibrio. En otras palabras, la pretensión del Islam, y según la autora en este caso, pues de las tradiciones espirituales de Oriente, tiene un trasfondo común, que es el siguiente: no vamos a negar la existencia de polarizaciones, ¿vale? La existencia de lo masculino y lo femenino, de lo que he hablado, ¿no? Del yin y del yang, sino que la cuestión aquí está más bien en equilibrar las dos cosas, no en negar. Y de hecho hace una crítica a esta autora, como que suele existir en defensores de filosofías orientales, al mundo moderno, occidental, que pretende eliminar estas diferencias como si eso fuera una forma de avance, ¿vale? De hecho, el libro, que no os he leído el título entero, el Tao del Islam, es un libro referencia sobre las relaciones de género en el pensamiento islámico y recoge un montón de comentarios del Corán y extractos de comentarios del Corán que nunca antes habían sido traducidos al inglés, al español ya olvídate, pero los extrae principalmente de comentarios de tafsir sufis, ¿no? Comentarios de tafsir de la tradición sufi. E insisto, yo no necesariamente estoy de acuerdo con todo. De hecho, aquí se mencionan algunas opiniones de algunos comentarios del Corán que, bueno, puedes discrepar bastante, ¿no? Pero yendo al grano, ¿vale? Hay que aprender a leer cosas con las que discrepas también. Muy bien, porque si no nos volvemos peligrosos, a menos que percibas que puede haber un peligro en tu lectura. Pero bueno, es importante abrir la mente. Vale, vamos al grano. Ahora está hablando de los signos de Dios en los horizontes y en la tierra. El Corán usa la frase, ¿no? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Les enseñaremos nuestros signos en los horizontes y dentro de sí mismos, ¿vale? Es decir, ya tenemos una de las primeras dualidades, ¿no?, que trabajan en armonía. Vale, cuando el Corán ordena a la gente a ver todas las cosas como signos de Dios, ahora estoy leyendo del libro, página 24, les está animando a que hagan uso de un tipo particular de proceso mental que no está orientado hacia los objetos, las cosas o los datos. Esto es interesante. Por el contrario, el Corán nos dice que debemos percibir las cosas no tanto por lo que son en sí mismas, sino por lo que nos indican de algo que hay por encima de sí mismas, ¿no? En otras palabras, muchas veces en la mentalidad científica moderna tú dices, esto es un bolígrafo, ¿vale? La composición es 426 átomos de carbono, vale, pero una visión más coránica de las cosas, ¿cuál sería? Esto es un bolígrafo, y es cierto, está compuesto por 426 átomos de carbono, ¿no? Me lo estoy inventando, pero más allá de eso, es un objeto que nos permite registrar el conocimiento, y el conocimiento es uno de los regalos específicos que Dios le ha dado al ser humano. Quiero decir, al final ya no es solo el objeto, sino aquello a lo que el objeto te indica, ¿vale? Eso es un aya. Es una señal o un indicativo. Más adelante dice, Dios es invisible por definición. Sin embargo, trazas, ¿no?, o señales, intimaciones de su realidad, no sé, maravillosa, podríamos decir. Estoy traduciéndolo así sobre la marcha. Pueden ser observadas en todas las cosas, ¿no?, si tan solo meditamos al respecto, ¿vale? Este es un apunte que va a ser interesante. Atención a los signos de Dios es algo que nos invita a una sensibilidad hacia las dimensiones no visibles de la existencia, ¿vale? Las cosas que no puedes coger y medir en un laboratorio. El enfoque a duras penas es científico, dado que las consideraciones materiales y cuantitativas no son de interés intrínseco, a menos que también estén apuntando al uno, ¿no?, en mayúscula, es decir, a Dios.
¿Qué quiere decir eso? Básicamente, que sí, en el Corán se nos anima a estudiar el universo y los objetos del universo, pero hacemos eso porque nos están señalando a una realidad última, ¿vale? Que yo puedo coger un libro sobre biología o cosmología y para mí será súper interesante leer el contenido. Me está explicando cómo funciona el universo, pero para mí estos son indicativos, ¿vale? Que señalan a la armonía en todo el proceso, ¿vale? La armonía, la unidad de origen en todo lo que estoy estudiando. Estudiarlo para acumular datos sobre cuántos átomos tiene cada cosa, en cierto modo es una bobada, porque es información que no te va a servir de nada, ¿vale? Te va a servir para crear tecnología, quizás, que te hará la vida más cómoda, pero al final, ¿para qué? O sea, falta un porqué último, ¿vale? O sea, el Corán es, si lo quieres decir así, en su enfoque científico o empírico, sí, estudia el universo, pero tiene que haber algo después de ello. No sé si me explico. Vale, más adelante dice el Corán, les ordena a las personas, es decir, aparte, o sea, les ordena o les advierte contra imaginar que el significado de los fenómenos está limitado a su forma y su apariencia, o sus relaciones con otros fenómenos, ¿vale? La atención principalmente debe dirigirse hacia aquellas cualidades de las cosas existentes que nos hablan de la realidad última por encima de las cosas. Estas cualidades nos proporcionan intimaciones, supongo que formas de conocer, ¿no? Sobre los modos de actividad de Dios o sobre sus propios nombres y atributos, ¿vale? O sea, es una visión del mundo, ¿no? Podríamos decir. Por no prolongar el vídeo, ¿vale? Tengo que leeros unas pocas cosas que llaman la atención. En otro capítulo, ahora estoy en la página 68, habla de la dualidad divina, ¿no? Es decir, justamente lo que os había comentado del Jalal y el Jamal, ¿vale? Es decir, algunos de los atributos de Dios y sus nombres tienen que ver con el Jalal, ¿no? Es decir, con la autoridad de Dios, vamos a decirlo así. Y otros con el Jamal, es decir, con la belleza, el perdón, la misericordia, ¿vale? Aquí es donde entraría esa clasificación de lo yin y lo yang. Vale. Aquí nos da una lista de atributos que me ha parecido que era interesante. Estoy en la página 69, perdón. Mientras que se declara la incomparabilidad de Dios y se afirma su similaridad, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Dios, por un lado, es incomparable en el Islam, pero por otro lado, Dios es cercano, por ejemplo, ¿no? Uno de los nombres de Dios es Al-Qarib, el cercano. ¿Cómo puede ser eso si Dios es trascendente, ¿no? Decimos Subhanallah, Dios está por encima, ¿no? De su creación. Vale, el Corán crea una armonía entre estas dos cosas, ¿vale? Y un exceso de hincapié en la justicia de Dios puede hacernos perderla o desesperarnos. Y un exceso de hincapié en la misericordia de Dios, como hemos dicho, puede hacer que te flipes, ¿no? Voy a hacer lo que me dé la gana porque Dios es misericordioso. Entonces es importante ese equilibrio. Y si os fijáis, ¿vale? Y no me enrollo más, Suratul Fatiha, que es el sura donde se te introduce a Dios, empiezas diciendo Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah significa la alabanza es para Dios, ¿vale? Es algo positivo, es algo de Jamal. Pero luego dices Rabbil Alamin, el Señor o el dueño de los mundos. Ya estás hablando de su autoridad, ¿vale? Luego dices Ar-Rahman Ar-Rahim, muy misericordioso, compasivo, de nuevo, Jamal. Malik Yawmiddin, el dueño del día del juicio. ¿Vale? Es decir, estás alternando ese aspecto de misericordia y amor y compasión con ese otro aspecto de autoridad, ¿vale? O sea, ya la introducción a Dios, que es el Fatiha, empieza ya creando ese equilibrio, ¿no? Vale, muy bien, aquí nos dice, mientras se declara la incomparabilidad de Dios y se afirma su similaridad, o mejor dicho, mientras la declaración de la incomparabilidad de Dios y la afirmación de su similaridad, uso aquí la palabra similaridad muy entre comillas, ¿vale? Yo hubiera escogido otra palabra. Mientras estas dos cosas representan dos extremos en el pensamiento islámico, la mayoría de los autores de la tradición de sabiduría, aquí se está refiriendo a gente de espiritualidad, tratan de formular un equilibrio entre las dos. Yo añadiría aquí, todos los musulmanes se supone que debemos encontrar el equilibrio. Vale, en general la incomparabilidad se asocia con cualidades tales como la majestad de Dios, la majestuosidad, Jalal, severidad, Qahr, ira, Ghadab, justicia, Adl, ira o enfado, Sakht, distancia, Bu'd, venganza, Intiqam, invencibilidad, Jabarut, inaccesibilidad, Izza,
santidad, Qudus, magnificencia, Kibriya, etc. Y en la psicología espiritual desarrollada por los sufis, e insisto, hay sufis de muchos tipos. El sufi es una de esas palabras que es como un botón, lo aprietas y la gente reacciona. Vida, no sé qué. Quiero decir, hay matices, ¿vale? Y hay diferentes tipos de personas, etc. La respuesta humana a estas cualidades divinas es designada por términos como reverencia, haiba, temor, khawf y contracción, qabd. Dice, de igual manera la similitud, y yo diría la cercanía de Dios, ¿vale? Es asociada con la belleza, jamal, la sutilidad, ¿no? O el trato sutil y gentil, lutf, la misericordia, rahma, el favor, fadl, la complacencia, rida, la cercanía, qurb, el perdón, maghfira, el pasar por alto, ¿no? Afu, el amor, mahabba, etc. ¿Vale? En la psicología espiritual, de nuevo, la respuesta humana hacia estos atributos de Dios es la intimidad, al uns, y la esperanza. Raja, la expansión, bast. ¿Vale? Expansión y contracción quiere decir, la contracción es cierto temor, ¿no? Asociamos la ansiedad con la contracción del pecho. Asimismo, el alivio, ¿no? Con la expansión del pecho. Vale. Esto era por mostraros otro punto interesante del libro. Supongo que os mencionaré un par de puntos más, porque no puedo hacer el vídeo demasiado largo. Hay una sección llamada El Tao del cielo y la tierra, ¿no? En la perspectiva musulmana, no hay nada neutro o indiferente sobre el cielo y la tierra, ¿vale? La creación tiene un propósito, y este propósito está íntimamente conectado con el papel de los seres humanos. Un muslim, alguien que se somete a Dios, no puede ser muslim y a la misma vez observar el cosmos objetivamente y científicamente. Que yo cuestionaría un poco la forma en la que lo está expresando, ¿vale? Pero vamos a intentar ver a qué se refiere. Dado que eso implicaría apartarse, ¿no? Y desinteresarse, ¿no? Mirarlo de manera fría, como si fuera solamente datos, como si el universo fuera mudo, sin ningún mensaje de significado moral y espiritual, ¿vale? Que esencialmente esta sería la cosmovisión de alguien que no cree en Dios, ¿no? Generalmente, ¿vale? El universo, en cierto modo, es vacío de significado, ¿vale? Tienes átomos que producen reacciones químicas, y aunque solemos pensar que esto es una visión moderna y avanzada y civilizada de verlo, el Corán lo plantea casi como que es una forma de verlo de animales. Quiere decir, al fin y al cabo, un animal escucha una explosión y reacciona, ve un fuego y reacciona. O sea, ve lo externo, ¿vale? No analiza más allá, ni ve en todos estos objetos algo que señale necesariamente a lo trascendente. Aunque supongo que es cuestionable, ¿no? De alguna manera u otra, porque los animales desde su prisma y desde aquello para lo que están fabricados, cada uno de ellos conoce su forma, ¿no? de conectar o de señalar a lo trascendente, ¿no? Nos dice el Corán que cada criatura conoce su salah y su tasbih. Pero bueno, aquí hay tantos conceptos que obviamente uno se podría pasar toda la tarde. Decir que el cosmos revela los signos de Dios es decir que los seres humanos deben considerarlo en términos de los principios más elevados de los cuales se deriva, ¿vale? Este universo es una manifestación física de principios, ¿vale? El Tao del cielo y la tierra, supongo que lo que quiere decir aquí es el fluir del cielo y la tierra, o la armonía entre lo que está arriba y lo que está abajo. El Tao del cielo y la tierra debe imponerse sobre el Tao de la conducta humana, tanto a nivel individual como social. Es decir, la armonía que Dios ha colocado entre el cielo y la tierra debe ser traducida a la armonía en el comportamiento de los seres humanos, ¿vale? Estos dos Taos son en verdad uno y el mismo Tao, ¿no? Es decir, tiene que haber una línea de continuidad entre la armonía cósmica, digamos, y la armonía del ser humano. Y voy a hacer yo aquí un apunte. Párate a pensar, por ejemplo, en la oración del Islam. A fin de cuentas, tus rezos están compaginados con los ciclos naturales. Y es interesante porque el Corán te dice esto de que todos los animales conocen su salah, su forma de conectar con Dios, que es lo que significa salah. Y de alguna manera tú cuando rezas te postras. Dios te dice en el Corán que todo lo que hay en el universo se postra a Dios, es decir, de buen grado o por la fuerza está cumpliendo con las leyes que Dios ha impuesto, ¿no? Y con la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, hay una continuidad entre nuestras acciones como muslim, como persona que se entrega a Dios, y la creación en sí, el universo en sí.
sobre el cual Dios nos dice también que todo lo que hay en el universo está en Islam, o sea, está en entrega a Dios, ¿vale? Por eso cuando reducimos el Islam a una religión es lamentable, porque cuando tú ves a los astros no tienen una religión, ¿vale? Tienen un Islam, que es algo natural. En fin. Dice, uno de los términos del Corán que es un buen candidato para traducir la palabra Tao al árabe es haq, que significa verdadero, correcto, real, propio. Eso. Yo no sé si estaría muy de acuerdo con eso, ¿eh? Hasta creo que Qadr, que es el poder, digamos, de Dios manifestado en el universo, sería mejor traducción. Y creo que la palabra mizan, balanza, sería mejor traducción. Pero bueno, esto es otro debate. El matrimonio en la sociedad, dice. Página 171. El Islam ve la relación sexual como una parte normal y natural de la buena creación de Dios. Dios no dijo... ¿Acaso no ha dicho Dios en el Corán? Yo me planteo si esta autora es musulmana o no, porque habla como si lo fuera, pero bueno. ¿Acaso no ha dicho Dios... de todo hemos creado un par de manera que podáis llegar a recapacitar? Sura 51, versículo 49. Y él mismo ha creado el par, el varón y la hembra, ¿no? Sura 53, versículo 45. Cuando algo ha sido creado como uno de un par, significa que claramente es incompleto sin el otro, ¿vale? Muchos dichos tradicionales enfatizan la importancia del matrimonio. Entre los hadices del profeta están los siguientes: el matrimonio es mi sunna, quien no actúa en base a mi sunna no es de los míos, ¿no? Famoso hadith. Una persona que se casa alcanza la mitad de su din. El din es la relación que tienes como ser humano con Dios. Fijaos, voy a hacer aquí un apunte sobre cómo traducimos las cosas. Así que sea consciente de Dios en cuanto a la otra mitad. Vale. Y luego más adelante el profeta dijo: el mejor de vosotros es quien mejor actúa hacia su mujer y yo soy el que mejor actúa hacia mi mujer, etcétera. Decimos cosas como la persona, traduciendo el hadith, la persona que se casa ha completado la mitad de su religión, básicamente, ¿no? Realmente, si te paras a pensarlo, din es la relación que tenemos los seres humanos con Dios, ¿vale? Va más allá de religión en el sentido más chaperillo europeo. Y el matrimonio, al fin y al cabo, ¿qué es? O sea, yo soy una mitad, Dios ha creado los pares, ¿no? Macho y hembra. Yo soy una mitad y... o sea, Dios ha creado las cosas en pares. Entonces, en cierto modo, es parte de la naturaleza que Dios ha creado que yo me... O sea, el matrimonio va más allá de un mero contrato. Es casi una cuestión de propósito, ¿no? Si lo quieres decir así. Vale. Trata cosas interesantes, porque aquí obviamente trata el tema de que el hombre y la mujer no son necesariamente iguales. De hecho, no habría polarización si fuéramos iguales. Y entonces menciona algunos versículos del Corán que para alguna gente moderna pueden ser controvertidos, pero aquí lo explica de una manera muy natural, como realmente no es controvertido que lo masculino y lo femenino sean distintos. Es la realidad, ¿vale? Y de hecho es un engaño tratar de quitarlo, ¿vale? Pero en esa complementariedad hay una necesidad de ambos lados. Y ya está. Aquí hay otras cosas, pero creo que no voy a... Mira, este es un apunto interesante, ¿vale? Hay musulmanes, por ejemplo, que enfatizan mucho a Dios casi como si fuera un jurista o un juez cósmico que está pendiente de las acciones que hacemos en el sentido de cuántos centímetros ha medido tu jersey, si tu barba está lo suficientemente despeinada o no, ese tipo de cosas. Dicen, aquellos musulmanes que colocan casi el énfasis exclusivo en el carácter incomparable de Dios, enfatizan las cualidades yang, ¿no? Las cualidades de majestad, en este caso, de la realidad divina, es decir, de Dios. Naturalmente evalúan a los hombres en una visión positiva, mientras que ven a las mujeres en gran medida en términos de una feminidad negativa o del alma que llama al mal, ¿no? Es decir, del lado malo del ser humano, ¿no? Y esto me parece un apunte interesante porque muchos de los estudiantes del Islam os habréis dado cuenta de que es verdad. Algunos de los eruditos en la tradición islámica que más hincapié han hecho en Dios como este ser incomparable y lejano que está ahí para castigarnos, parece que es un análisis interesante el que está haciendo. Parece que tienen una inclinación natural hacia las cualidades de Jalal, las cualidades de autoridad, de fortaleza, casi de
Y por eso tiene sentido que enfaticen lo masculino como cualidades positivas y lo femenino como cualidades negativas. Mientras que veréis que muchos eruditos que enfatizan la espiritualidad van a buscar las cualidades de misericordia y perdón de Dios. Y suelen actuar con más misericordia hacia la creación también. El riesgo aquí, ¿cuál es? Que los que enfatizan demasiado la misericordia se olvidan de la existencia de límites, a veces, en el extremo, y en el extremo opuesto, quienes enfatizan el lado de la contundencia de Dios, se olvidan básicamente del perdón y la misericordia. Y por eso infravaloran más todas las cualidades que puedan a ellos parecerles de debilidad, ¿no? Vamos, esto se nota cuando estudias la tradición islámica. Este punto de vista devalúa, si no niega directamente, la similaridad de Dios, ¿no? Con la creación, yo diría la cercanía de Dios. Dice, como resultado tenemos un único grupo de parámetros para lo masculino y lo femenino. Lo masculino es bueno porque lo masculino encarna el intelecto y la lucha contra las fuerzas de la desviación, mientras que lo femenino es malo porque lo femenino encarna el lado del alma que llama a hacer el mal y cede ante todo susurro satánico, ¿vale? Obviamente hay mucho más que podríamos hablar, pero es cierto esta dicotomía que existe, ¿no? Y muchos que son así muy puritanos, muy contundentes, ¿no? Tienen una visión del Islam muy basada en el castigo y no sé qué. ¿Ves que suelen ser más machistas? Es que curioso. Y creo que es por esa inclinación, perdonad que use la palabra machistas, ¿vale? Esa inclinación a las cualidades de fortaleza y de masculinidad, que no son malas, pero deben ser siempre vistas en armonía, ¿vale? Bueno, y ya está, os habréis hecho una idea general, ¿vale? Es un libro que quien pueda y quiera, que se lo compre, el Tao del Islam. Tiene comentarios interesantes de versículos guays. Inshallah, a ver si algún día hacemos algo de análisis. Bueno, barakallahu fikum, que Dios os bendiga, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.